Zombie Apocalypse. En una tabla, y de acuerdo a esa tabla incluso prende el semáforo. Eh, por ejemplo, no sé, tengo una persona cuyas características es saber si ya pagó o no pagó o en qué estatus se encuentra, por ejemplo, su crédito. Observa bien el semáforo que se encuentra en la parte derecha. Si yo, por ejemplo, coloco yo como usuario de la base de datos, coloco denegado, el semáforo se coloca en color rojo. Si yo le coloco, y si yo le coloco que fue con... Si tú checas tras todo esto que está aquí, obviamente hay una tabla, obviamente hay una consulta, porque estoy haciendo una consulta, el estatus, obviamente tengo un informe, pero nada más lo que está viendo el usuario como tal es el puro formulario que le permite la manipulación. ¿Sí lo percibes? ¿Sí lo ves? Tengo algunos otros Profe, más, por ejemplo. Sí, te escucho, te escucho. ¿este formulario ya sería una macro o todavía no llega a eso? Ya es una macro, ya es una macro. De hecho, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, macros, macros. Hoy vamos a hacer macros con asistentes y después ya empezaremos a trabajar macros con código. Hay otros incluso un poquito más interesantes de este tipo de trabajo. Por ejemplo, déjame checar otro por aquí, algún otro ejemplo que tenga. Tengo algunas bases de datos ya elaboradas. Por ejemplo, esta que se me hace muy interesante y que seguramente en algún momento cuando la hagamos en código te va a servir muchísimo. Yo, para la base que estamos haciendo ahorita como ejemplo, tenemos un alta de socios. En este caso es un alta de socios. eh, podemos dar más altas, por ejemplo, de usuarios o de trabajadores. eh, Puedo tener la profesión, eh, tengo un scroll, en este caso no tengo ninguno, sin embargo, voy a buscar esta alta de socios y yo puedo anexar a este formulario, si yo quiero, por ejemplo, colocar una profesión, ingeniero, y al dar de alta precisamente el macro, o como tal, lo que sí se está viendo, si lo estoy compartiendo o no lo estoy compartiendo, no lo estoy compartiendo, ¿verdad? No, No, profe. profe. No, Oh, profe. discúlpenme, se me fue por este punto. Entonces te decía, ahí ya debe de estar. Te das cuenta, es una alta de socios. Esta base de datos fue una base de datos que hicimos muy simple para eh, poder clasificar. eh, una aseguradora quería saber a qué se dedicaban sus clientes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera modificar una profesión, eh, ejemplo, ya tengo ingeniero, otra profesión que les venga en mente, profesor, otra profesión que tengan ustedes en mente, Abogado. abogado, otra profesión que les venga a la mente, Médico, tal vez. médico. Ok, si te das cuenta, ya lo estoy haciendo con un formulario y automáticamente, muchachos, estoy dando de alta los registros. Si yo abro aquí, ya tengo en el scroll y no tuve que hacer una tabla, sino el propio usuario, la propia persona que está manipulando la base de datos empieza a dar de alta, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy mi nombre como alta, Mario Antonio, la fecha de alta, si les parece que sea hoy, 29/04/21, sí, aquí tengo para saber qué es el calendario, el día de hoy, para dejarlo aquí. La profesión, a lo mejor le coloco que soy ingeniero y inmediatamente di de alta ya este, este usuario, ¿no? Ya lo tengo ahí listo. Entonces te das cuenta cómo automáticamente con esto, con este botón de sumar, yo puedo dar de alta muchas profesiones, ¿no? Cirujano, eh, yo puedo dar de alta otra profesión, a lo mejor piloto,
Cuando yo esté trabajando precisamente en estos macros y yo quiera dar de alta a otra persona, Juan, su profesión la elijo del scroll, de los que ya acabo de dar de alta, y ya no tengo que estar dando, de alguna manera u otra, yo relacionando tablas o bien el usuario de ninguna manera va a observar esto que yo estoy haciendo. Esta es la idea precisamente de una base de datos, que precisamente todo el esqueleto, todas las tripas de mi base de datos se encuentren guardadas y el usuario no tenga acceso a ello. Para esto ocupamos los macros. Hay dos formas de crear macros. La forma simple, que es la forma mediante la creación de eventos, que nos lo maneja Access. Si tú te das cuenta, en esta misma base que te estoy mostrando en este momento, no se encuentra, de hecho, ni siquiera el usuario puede ver las tablas, no puede ver nada. Aquí obviamente faltaría colocarle algunas consultas para que él pudiera colocar y ver información de socios o que pudiese buscar cuántos son de cada uno de ellos o cuáles son sus nombres. Eso lo puedo ir metiendo en el macro. Entonces, veremos que con botones yo puedo ir haciendo que esto tenga una forma mayor. Pero lo más importante que con los macros yo realizo acciones, protejo la base de datos y al mismo tiempo la vuelvo amigable. Inicialmente el día de hoy veremos cómo asociar los macros a los botones, cómo poder realizar acciones con estos botones y después entonces editaremos y le daremos una forma ya con un lenguaje de programación. En este caso tenemos que ocupar Visual Basic, algunas rutinas de Visual Basic, las cuales al trabajarlas, pues yo ya puedo generar estos puntos. Hay otras bases incluso que se pueden ocupar. Les muestro la última, sí, les voy a mostrar la última que para ya poder darle acceso a esto. En este caso te voy a compartir una más. Esta está un poquito más elaborada. Sí, por ejemplo, y lo que te permite, en algún momento di un curso en alguna universidad en otro lado y decidí quedarme con, con esta base porque se me hace muy interesante el cómo la trabajo. Esta mediante un macro lo que hace es enlazar, enlaza, voy a compartírselas, voy a compartir la pantalla y lo que hace esta base de datos es compartir algunos macros, algunos lenguajes de programación y entonces hago mi base de datos aún más poderosa. Bien, ¿algún comentario sobre esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensas, Eduardo? ¿Qué te parece lo que puedes hacer mediante macros? Está muy loco, está muy, me refiero a que tiene, hay muchísimas posibilidades. Está muy interesante todo esto. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros, ahora que se puso de moda, ¿no? Que las empresas bancarias, ¿se han escuchado ese rollo, no? Que ahora las empresas bancarias nos van a localizar en tiempo real cuando estemos haciendo operaciones, ¿no? Sobre todo con la aplicación de Bancomer Móvil o de BBVA Móvil o la banca en línea, pues nosotros en el momento que dispongamos de un dinero o hagamos una transferencia o una operación, inmediatamente la empresa nos va a localizar y nos va a decir, estuviste en tal lado y realizaste la operación. Pues esto se hace con un macro. Finalmente también tengo que decirte que eh, algunos bancos como BBVA y el caso de HSBC, pues sus bases de datos están generadas en Access y están enlazadas con Visual Basic y para que haya una transferencia de información lo trabajan con SQL, ¿no? SQL. Entonces, el bagaje la parte importante de esto es lograr concebir, lograr esa creatividad que te decía, con la que hablábamos con Carlos al principio, es, tú tienes la herramienta, tú tienes la forma, tienes las palabras, solamente combina las palabras con tu creatividad y entonces empiezas a generar cosas innovadoras. Bien, ¿algún comentario, muchachos, más? ¿O ya nos vamos directamente a macros? Sí.
Jesús y Manuel, algo que nos quieras comentar. No, profe, por el momento no. Todo muy claro. Ok, pues vamos a darle a esto, vamos a empezar de lo menos a más. El de hoy tenemos una clase un poquito más teórica. Eh, Haremos quizás algún ejemplo muy simple, pero ya el día de mañana, bueno, trabajaremos más sobre la base de datos ejemplo que estamos generando, este, para poder hacer las cosas de una manera diferente. Muy bien, estoy compartiéndoles material de un libro, de un libro que es de Access, la versión 2016. Es el capítulo 15. Con mucho gusto puedo para transmitirse, para compartirse, ¿no? Por favor, con el inicio de la lectura, si eres tan amable, Emanuel, Emanuel Solís, por favor. Ok, dice, los macros, bueno, dice, capítulo 15, creación y ejecución de macros. Los macros son un método sencillo para llevar a cabo una o varias tareas básicas como abrir y cerrar formularios, mostrar u ocultar barras de herramientas, ejecutar informes, etc. También sirven para crear métodos abreviados de teclado y para que se ejecuten tareas automáticamente cada vez que se inicie la base de datos. Si guardamos la macro con nuevo de AutoExec, cada vez que se inicie la base de datos, se ejecutará automáticamente. Eso es debido a que Access al arrancar busca una macro con este nombre. Si la encuentra, será el primer objeto que se ejecute antes de lanzar cualquier otro. Esta opción es muy socorrida a la hora de efectuar comprobaciones o lanzar procesos ante que el usuario empiece a trabajar con la base de datos. Espera ahí un poco, espera ahí un poco. De hecho, uno de los archivos más importantes que tienen los sistemas operativos, en el caso de Windows, en el caso de Unix y toda la familia de Unix, toda la familia de Windows, son tres archivos muy importantes, que de hecho cuando una computadora se queda pasmada, cuando una computadora no hace nada, y el principio fundamental de los virus informáticos es precisamente eso, que se generan archivos. Si tú haces la prueba, nada más por favor, no le vayas a mover, puedes editarlo, puedes observar lo que hay, no le vayas a mover porque si no vas a desconfigurar tu máquina si no lo sabes. Si tú te vas al 2, al sistema operativo 2, ya sea en Unix, ya sea en Windows, lo puedes hacer, tienen su equivalente en 2. Tú puedes editar con la palabra edit y colocas autoexec.bat, que es el archivo de inicio que tienen las computadoras. Tú puedes ver que se ejecuta, ¿no? O sea, en el caso de Unix, pues vas a ver que va a aparecer redhat.exe, es decir, lo que hace este archivo es autoejecutarse. Entonces, si tú generas un macro y ese macro le das tú el nombre de autoexec, inmediatamente cuando abras tú tu base de datos, va a ejecutar lo que tú pidas que haga. ¿Sí? Si tú pides que oculte todos las tablas, los consultas, los formularios, pues inmediatamente lo va a hacer y vas a observar solamente el formulario principal, ¿no? Si tú le pides que haga un escaneo, si tú le pides que actualice los registros, pues bueno, eso lo va a hacer siempre y cuando sea un autoexec, ¿no? Bien, esta configuración por defecto de Access nos impide ejecutar ciertas acciones del macro si la base de datos no se encuentra en ubicación de confianza. Es muy importante cuando veamos esta parte de almacenar en web que nuestro servidor tenga los elementos, se llaman parchados, o en algo se llama parchado, cuando ocupamos el SQL para confianza, ¿sí? Iniciación de macro, si ustedes me la permiten y quieren tomar nota de ello, es una acción o conjunto de acciones que automatizarán un proceso. Sí. Profesor, Sí, sí, te escucho. no sé si soy yo, pero escuché casi todo cortado. Ok, denme un segundito. Ok, ahí me escuchan un poco mejor. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces la definición de macro, precisamente, vuelvo a repetir,
Es el proceso que se realiza automáticamente sin necesidad de un principio de interacción. Un macro es un conjunto de acciones que automatizan un proceso, ¿sí? Nosotros podemos ser, como te decía, podemos ser que un macro abra un formulario, cuando el usuario haga clic en un botón, o abra un macro para una consulta, para subir el 10% del precio de sus productos, para dar de alta, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo de esta empresa de creación de pelotas o de balones, podemos hacer que incluso después de un tiempo o con un solo botón a todos los trabajadores los cambie de turno o que rescatemos los que se encuentran de manera permanente, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. El procedimiento en Access precisamente es el siguiente. Solamente donde dice archivo, hay una parte en Access que recuerda que dice crear. Si me vas apoyando creando o abriendo la base de datos que tienes, la que estamos ocupando de Golazo, si te parece bien, para poder trabajar con ella. Y en la parte de inicio de esta parte, dice inicio, y en inicio hay un espacio, perdón, disculpa, donde dice crear, y en crear se encuentra precisamente la opción que dice del lado derecho, hasta el final del lado derecho dice macro, y nos da tres opciones, que es módulo, módulo de clase y Visual Basic. Hay otra opción que nos dice macros y códigos, que esas la veremos un poco más adelante. El día de hoy vamos a generar un macro muy simple, un macro asistido, y el día de mañana daremos un poquito más fortaleza a eso. Bien, ¿dudas con respecto a esto, muchachos? ¿Sí entendemos lo que es el macro? ¿Sí para todos? ¿Sí? Sí está quedando claro, Ramiro, ¿sí te queda claro lo que es el macro? Sí, sí, profesor. ¿Ya has trabajado con macros en algún momento, Ramiro? Me parece que ¿No? Monserrat Morales, ¿sí te queda claro lo que es un macro? Sí, profe. ¿Has trabajado con macros? No, la verdad no. Gracias. Luz Gatsiri, ¿cómo estás? ¿Has trabajado con macros, Luz? No, profe. Mm, Me llamaba la atención hace rato porque me preguntabas de los macros. Estos Ah, macros sí, son... pero, bueno, quería de su ayuda, pero ya hasta el final de la clase, porque sí es como que me quiero empapar de esto, pero al 2000% en 2 días, yo creo. Tu proyecto que estás trabajando, en tu trabajo. Ajá. Ok, ahorita lo platicamos al final de la clase. Bien, Luz. Bueno, seguimos entonces. Si me permiten, como les decía, lo que nos está entregando o lo que nos da es precisamente cuando yo abro precisamente el macro, que ustedes ya lo abrieron en su máquina, se darán cuenta entonces que aparecen las acciones disponibles, ¿sí? Donde dice acciones, que es en la parte inferior, dice administración de ventanas, comandos de interfaz de usuario, comandos del macro, comandos del sistema, filtro, consulta de búsquedas, importación y exportación de datos, objetos dentro de la base de datos y operaciones de entrada de datos. En algún momento recuerdas que yo te pedí que colocaras un objeto OLE en en el formulario y en la tabla de técnicos, porque nuestra base de datos que vamos a hacer tendrá que ser capaz de tener una fotografía del empleado. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? La difícil, que es tomo la foto, la edito, la corto, la pego y la inserto. La forma fácil es mediante un macro que nos active la cámara y entonces en tiempo real la persona, cuando eh, la vaya a emplear por primera vez, le tomo la fotografía y inmediatamente mi base de datos la obtiene como un OLE. Si en algún momento quieres darle, o la empresa en la que estés, o a quien estés trabajando, lo estés diseñando, quiere darle todavía un poquito más de fortaleza, puedes trabajar con objetos biométricos, tanto como la huella dactilar, como el reconocimiento de iris, o bien incluso el reconocimiento de rostro total, y esto a su vez lo que te va a permitir
es tener un nivel de seguridad mayor, ¿no? Hay algunas bases de datos, sobre todo las que manejan dineros o datos confidenciales, que la jerarquía está dada no con un password, no con un usuario, sino precisamente mediante la cámara, y estas acciones de macros se realiza una operación biométrica, es decir, me coloco yo frente a la pantalla y en la pantalla, si reconoce mi rostro, pues inmediatamente abre la base o no. Algunos teléfonos tienen esa facilidad también, ¿no? El reconocimiento facial, la huella dactilar, el reconocimiento facial, y todo esto se hace, vuelvo a repetirte, mediante lenguajes, mediante elementos similares a este, pero además con el ocupando precisamente macros, que recuerda que macros son un conjunto de procedimientos y acciones ¿no? ¿Sí? Cuando tú seleccionas, aparece una lista de parámetros aplicables en esa acción, ¿sí? Es decir, nombre de la tabla que se va a consultar, la vista en la que se debe ver esa tabla, el modo de datos, si se puede modificar o simple sencillamente son de lectura, ¿sí? Luego, cuando se elija la acción de la lista desplegable, para agregar una nueva acción, entonces aparece otra tabla muy similar a esta, donde viene el intervalo de impresión, es decir, qué es lo que se puede ver, qué no se puede ver, desde qué página hasta qué página, calidad de la impresión que voy a ocupar, si voy a hacer una copia, si voy a hacer dos, o si puedo intercalar copias, ¿no? Como si fuera una impresora, ¿sí? Para seguir agregando más acciones al macro, porque a lo mejor puede decir que, no sé, ahorita me vino a la mente, por ejemplo, una de los sistemas de seguridad que tienen los teléfonos celulares, por ejemplo, cuando eh, yo estoy intentando violentar el teléfono y coloco más de 3 contraseñas inequívocas sin que la persona o el espía se dé cuenta, pues automáticamente le tomo una fotografía, ¿no? Y además esa fotografía, yo puedo hacer que esa fotografía, mediante un macro, me la envíe a un correo electrónico, ¿no? O me la almacene en cierto archivo de una máquina, que me la envíe por internet. O sea, puedo realizar varias acciones que permitan mediante este macro, ¿no? Y es ir accediendo a más, a más, y a más, y a más, y a más, ¿no? Bien, ahorita que veamos un ejemplo, es algo muy sencillo, lo vamos a ver y conforme vaya pasando el tiempo en estos días de clase que nos restan, bueno, podremos ir eh, elevando la complejidad, ¿no? Realmente lo que hemos hecho de las bases de datos pues, solamente es conocer el ambiente del manejador de bases de datos y bueno, va a permitir elaborar ciertos elementos que nos permitan dar ese espacio. Bien. Bien, una vez que ya tengo el macro elaborado, bueno, pues guardo los cambios, presionando control G como cualquier aplicación de Microsoft, o bien dando clic en el botón de guardar, y recuerda, si el macro lo voy a ejecutar en la base, eh, puedo colocar el nombre que tenga que ver con lo que va a hacer, ¿no? En este caso, el ejemplo está diciendo que es imprimir países, ¿no? Si este macro quiero que sea con el que inicie la base de datos, debe llamarse autoexec, para que en el momento que abra yo la base de datos, sea la primera parte que se ejecute. Eso te lo recomiendo el autoexec, si en algún momento tú vas a esconder las tablas, vas a esconder los informes, vas a esconder todos los elementos, y solamente quieres la interfaz del usuario para que el usuario empiece a interactuar con la base de datos, ¿sí? Cuando tú vas a un cajero automático, pues nada más metes tu tarjeta, colocas tu opción o tu NIP, más bien colocas tu NIP, después colocas las opciones, pero todas las tripas, todos los elementos que tiene la base de datos vistosa para que no te preocupes. Bien, si cuando quiero probar yo el macro, cuando quiero yo compilarlo, cuando quiero crear precisamente esta situación, pues basta con irme a vista diseño y en vista diseño le pongo ejecutar y pues, lo que va a suceder es que se van a realizar todas las acciones indicadas en el macro. Si deseo editar el macro porque quiero a lo mejor ocupar otros elementos, otras situaciones, pues me voy como en todas las bases de datos que estoy haciendo en Access en vista diseño, ¿sí? En caso de que lo haya cerrado, pues hay que dar clic derecho en la navegación y elegir la opción de vista diseño, ¿no? Si quiero editar una acción específica,
solo doy clic sobre el nombre de la acción y se muestran los parámetros para editarlos de manera muy intuitiva y edito los parámetros necesarios, ¿no? ¿Sí? De tal manera que yo puedo ir generando precisamente estos elementos, y ahorita vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy simple porque el tiempo nos está ganando, de cómo se genera este proceso. Muy bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Jonathan, ¿sí estás cachando la idea? Sí. Juan González, ¿cómo vas? ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy explicando, Juan? Sí, profe, todo bien. Saraí Santiago, ¿andas por ahí? Sí, profe. Oye, Saraí, ¿ya estás pensando en qué puedes aplicar estos macros en la base de datos? ¿En el proyecto final ya lo estás pensando? En el de mi proyecto, sí, bueno, era lo que estaba pensando cuando usted dijo lo de la vista de usuarios, que era lo que él podía buscar o que era lo que él podía ver desde el inicio. Ok, correcto. Ya vayan pensando estas herramientas, para que podamos ir viendo. Bueno, el ejemplo que les voy a presentar es un ejemplo de, como les decía, pertenece a estos cursos que he dado. La realidad es que a ustedes les compartí un levantamiento real. Entonces, lo único que vamos a hacer en esta práctica del día de hoy, que va a ser muy simple, les repito, es adaptarlo a las condiciones. Porque esto estaba para, pues, un ejemplo, pero el nivel es un poquito más bajo, incluso de las cosas, y vamos a aprovechar pues, la tabla que tú tienes, la parte que tú ya tienes elaborada. Ok. Vamos a ver creación de macros. El objetivo es crear macros. En este caso dice abrir los datos clases ACCD, que se encuentra en la capción de mis ejercicios. Esto no lo vas a hacer tú porque tienes abierta la que tenemos nosotros del golazo, ¿no? Sí la tienes abierta esa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, está abierta la del golazo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer esta práctica seguida entre ustedes y yo. Si tienen alguna duda, me avisan, paramos, me compartes pantalla y veo dónde se encuentra tu duda para poderlo observar. Bien, entonces, número 1, haz clic en macros, en la pestaña crear, para crear una nueva macro, ¿no? ¿Me avisan cuando estén listos? Me confirman para que sea más rápido cuando esté listo y yo poder continuar antes de que la lluvia nos gane, porque ya empezó a llover y esto dificulta un poco en algún momento las comunicaciones, sobre todo cuando el internet es satelital, pues, o por microondas, muchas veces se caen los anchos de banda con la lluvia. Bien, ¿ya está listo? ¿Ya están todos? Ya, profesor. Ok, correcto. El paso número dos, sí lo están percibiendo, ¿verdad? Vamos a desactivar el eco. Cuando yo tengo la propiedad de eco activa, se ven las acciones paso a paso que está haciendo el macro. Entonces, en la primera fila vas a encontrar el espacio que dice eco. Y en la columna acción, ¿ya lo encontraste? ¿Sí o no? No, profe, no. Yo no, profe. Sí, creo que la mayoría tenemos 2019 y sí es muy diferente esa. Es muy similar, de hecho es totalmente... eh, pero bueno, ok, no pasa nada. No pasa nada, seguimos entonces. Sigo para que nos dé tiempo. Muy bien. Vamos a donde dice, por favor, en la parte inferior se encuentran los argumentos. Eh, Vámonos directamente a la parte, como te decía, la primera fila. Y en la primera fila tenemos esa barra de acción
y vamos a evitar que se dé... Sí me escuchan porque ya se está viciando muchísimo, yo ya no los escucho muy bien. Como ¿Me cortado. escuchan? Se escucha muy cortado, ¿verdad? Ay, híjole, a ver, ¿qué hacemos? Mañana, ¿a qué hora nos toca clase, muchachos? ¿Sí me escuchan? Creo que a las 5:30. 5:30. Ok, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy y mañana 5:30 les preparo la práctica para irnos más rápido, pero mañana sí es necesario que lo tengan listo, ¿no? ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, Sí, está bien. sí, porque ya se